Muy buenas tardes, estimada compañera Dalí Rasgado de León. Como siempre, se le reconoce su puntualidad y el interés sobre la materia. Materia de Derecho Procesal Administrativo, nosotros vamos a hablar acerca de qué es el Derecho Procesal Administrativo en esta segunda sesión y sobre todo vamos a compartir intereses sobre o alguna actividad que ya les había dejado sobre qué es el Derecho Procesal Administrativo, cuándo nosotros podemos interponer este recurso, este derecho como tal, y por ello vamos a hacer hincapié a una actividad que les dejaba yo encomendada sobre qué es la Sala Regional Chiapas-Tabasco, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Fiscal y Administrativa, y que es el amparo en materia igual de derecho procesal administrativo. Vamos a empezar a retomar un poquito lo que es el derecho procesal administrativo. Recordemos que tiene por objeto y fin la protección administrativa frente a la administración pública, así como mantener la eficacia del derecho administrativo a través de la función jurisdiccional, de modo que asalta la vista la importancia jurídica, política y social de la función jurisdiccional administrativa, porque mediante ella el Estado cumple en última instancia con la obligación de administrar justicia. Es decir, si nosotros como parte de gobernados no tenemos la debida justicia o sentimos que ya se nos está violentando un derecho conforme cualquier resolución dependientes de las secretarías de Estado, estamos hablando entonces que puedo interponer un juicio contencioso administrativo, que es el nombre correcto, o también llamado juicio de nulidad. Se convierte en el medio de control jurisdiccional por excelencia sobre actos y resoluciones ilegales de la administración pública. Actos y resoluciones ilegales de la administración pública. Habíamos recordado que la administración pública, entonces, ¿qué es la administración pública? Pues todas las resoluciones, todos los actos que conlleva y lleva precisamente lo que es las resoluciones de nuestras secretarías de Estado. Y es por ello que tenemos como bien, esta tecnolectura les aparece a ustedes en su plan de estudio. Hablamos un poquito del derecho procesal administrativo. ¿Lo logra distinguir, compañera, o apoyo? Lo visualizo muy lejos, maestra. Ok, no se Para dar lectura no lo Sí, alcanzo no se a... preocupe. El derecho procesal administrativo tiene por objeto y fin la protección de los administrados, o sea, nosotros, frente a la administración pública, así como mantener la eficacia del derecho administrativo a través de la función jurisdiccional, es decir, sus competencias. Es decir, el derecho procesal administrativo como disciplina jurídica es un conjunto de normas debidamente ordenadas, sistematizadas y jerarquizadas, cuyo objeto específico es el ejercicio de la función jurisdiccional administrativa. La emisión de un acto o una resolución administrativa que se considera contraria a derecho para nosotros, en primera instancia, faculta a los afectados a utilizar como medios de impugnación los denominados recursos administrativos de carácter no jurisdiccional. Estos son, sin embargo, estos recursos administrativos son del conocimiento de la propia autoridad que emitió el acto o la resolución administrativa, es decir, siempre se le da la notificación de haber interpuesto cualquier recurso en contra de la resolución que estemos inconformes por parte de cualquier secretaría del Estado. La emisión de un acto o una resolución administrativa que considere contraria a derecho, en primera instancia, faculta a los afectados a utilizar como medios de impugnación los denominados recursos administrativos de carácter no jurisdiccional, son los primeros. Sin embargo, estos recursos administrativos son del conocimiento de la propia autoridad que emitió. Habla también que, por lo tanto, el juicio contencioso administrativo, o también llamado juicio de nulidad, se convierte en el medio de control jurisdiccional por excelencia sobre los actos y resoluciones ilegales de cualquier
administración pública. Aquí habla también, dice, de modo que salta a la vista la importancia jurídica, político y social que el Estado cumple en última instancia con la obligación de administrar justicia, sin la cual la sociedad no puede subsistir. Dicha importancia queda de manifiesto en la Constitución Federal, en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el reglamento de dicha ley. Muy importante estos ordenamientos. Y principalmente la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en materia también perfectamente el proceso administrativo. Habla también que el procedimiento administrativo es el conjunto de actos en los cuales se materializa la acción de la administración pública para la satisfacción de los intereses y los fines particulares. Ejemplo, yo solicité ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la reducción de algún impuesto o el pago de un impuesto y resulta que viene una resolución y esa resolución va totalmente en contra de lo que yo pretendía, mis intereses. Y al considerarme vulnerable en ese aspecto, puedo interponer un recurso llamado juicio contencioso administrativo por no ser o por considerarlo contrario a derecho. Habíamos determinado, si alguien me puede apoyar, si usted tiene, cuál es la función de la Sala Regional Chiapas-Tabasco. No, no se preocupe. Sí, 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 maestra. ¿Sí? Okay. Bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero por falta ya de tiempo y de internet, pero tengo entendido que la Sala Regional Chiapas-Tabasco, su sede se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y tiene competencia material para imponer sanciones a los servidores públicos y particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves y tramitar y resolver los juicios que se promueven contra las resoluciones. Resuelve en materia fiscal y contencioso administrativo. Perfecto, muy bien. ¿Por qué se los mencionaba que teníamos que investigarlo? Porque la zona sur, nosotros dependemos de esta sala regional, principalmente aquellos compañeros que son de Chiapas, tomarlo en consideración. Como son el estado de Oaxaca o en la intervención, también tienen su propia sala regional. En el caso de nosotros, esta sala resuelve conflictos relacionados en materia fiscal y administrativa, como es el contencioso administrativo. Pero ahora bien, si tenemos, ejemplo, se nos vulnera un derecho, una resolución a nivel federal, ¿ante qué tribunal acudiríamos? ¿Alguien, usted tiene la función del Tribunal Fiscal de Justicia? ¿El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa? Sí. Por El favor. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un órgano jurisdiccional autónomo que en términos del artículo 73, fracción 29-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un tribunal de lo contencioso administrativo dotado de plena autonomía para dictar sus fallos con la organización y atribuciones que establece. Está integrado por las salas regionales que podrán tener el carácter de salas especializadas o auxiliares. No forma parte del Poder Judicial de la Federación, pues depende presupuestalmente del Ejecutivo Federal. El tribunal se encuentra integrado por una sala superior, 46 salas regionales distribuidas en 23 regiones y una junta de gobierno y administración. Excelente, compañera, muy bien, entonces ya nos vamos ampliando un poco, la Constitución lo reconoce, sí, nos reconoce también ese derecho de poderlo interponer. Ante la Constitución Federal establece la relación de los tribunales administrativos, que viene también en la tecnolectura y lo que aporta usted es muy, muy productivo, al decir también que este tribunal resuelve cualquier igual, digamos, resolución de algunas de las secretarías del Ejecutivo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, ejemplo, usted
tenemos un recurso contencioso administrativo y lo interpusimos ante el tribunal o muy bien ante la junta de la sala regional, ya sea en mi caso Chiapas, Tabasco. Puedo interponer sin esperar la resolución, ejemplo, de esta sala regional, ¿puedo interponer un juicio de amparo? Esa es la pregunta clave. ¿Usted qué considera? Yo considero que sí, cuando se Ujú. ven afectados nuestros derechos, este, mm, nuestros derechos fundamentales consagrados por la Constitución, yo creo que no hay que esperar la resolución, sino que hay que interponer un amparo en materia administrativa. Muy bien, compañera, me alegra mucho de verdad que en todas las preguntas siempre me contesta usted muy bien y eso es grato, porque Gracias, recuerdo maestra. la primera clase que decíamos, no entiendo qué es la sala, entiendo qué es el tribunal y por qué, qué resuelve el juicio de amparo. Entonces, sí, tiene usted toda la razón, al ser vulnerable un derecho humano que se encuentra entre las facultades de las garantías individuales también, puedo interponer también el juicio de amparo o amparo en materia administrativa. Ahora bien, vamos a ver nosotros de este juicio federal. Los juicios que se promueven ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se regirán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto para los tratados internacionales de los que México sea parte. A falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que las disposiciones de este último ordenamiento no contravengan las que regula el enjuiciamiento contencioso administrativo federal, que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Cuando la resolución recaiga en un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente y este la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Es decir, si yo en mi sala competente, la regional, ¿sí? Veo que igual no se me da a favor la resolución esperada, entonces sí, ya en mi sala regional ya le haré conocimiento al Tribunal Federal. Primero mi instancia, después el Tribunal Federal impugnando ese acto, es decir, que lo conozca, que relativamente mi propia instancia de mi estado no hizo caso omiso a lo que yo solicité. Ahora bien, me dictará el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa a nivel federal, agotando mi instancia que tengo en mi, digamos, sala regional. Ahora, posteriormente, después de esa instancia, ya seguirá el juicio de amparo. Cuando se sobresee, es decir, procede el sobrecimiento por desistimiento del demandante, cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia. 3, en el caso de que el demandante muera durante el juicio, si su pretensión es intransmisible o si muere, deja sin materia el proceso. 4, si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnado, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante. Si el juicio queda sin materia, es decir, sin sentido a seguir, en los demás casos en que por disposición legal hay un procedimiento para emitir una resolución en cuanto al fondo, el sobrecimiento del juicio podrá ser total o parcial. Ojo también con ello. Como en cualquier materia, puede ser total o parcial. Hablamos ahora lo que usted comentaba del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el cual se integra por la Sala Superior, que actúa en pleno y en dos sesiones. ¿Qué significa que actúa en pleno y en dos sesiones? Actuar en pleno es que se reúnan los magistrados competentes para resolver los casos o las resoluciones que están en espera de esas dos sesiones de la resolución que resuelvan en pleno, es decir, ellos.
y las salas regionales y la Junta de Gobierno y Administrativa. Ahora bien, vamos a pasar un poquito de esto de las salas y nos vamos directamente a lo que es los recursos. Del recurso de reclamación. Es uno de los recursos que hemos mencionado. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del magistrado instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba, las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción, aquellas que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la sala o sección respectiva dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se surte efecto la notificación de que se trate. El recurso de reclamación, es decir, reclamar, haga de cuenta, la misma instancia después de la sala del pleno, el magistrado que lo interpuso, del por qué no fue considerado. Ahora, del recurso de revisión. Las resoluciones emitidas por el pleno, las secciones de la sala superior o por las salas regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten los términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y sexta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Dentro de su tarea vienen estas actividades del recurso de revisión. Así que considerar el 34 y el sexto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que viene dentro de las leyes que les di en las tecnolecturas. Dice, sea cuantía que exceda de 3.500 veces el salario mínimo del área geográfica correspondiente del Distrito Federal, vigente en el momento de la emisión o de la resolución o sentencia, o en el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a 12 meses. Son específicamente, ejemplo, cantidades, autoridad que tienen que tipificar para que se pueda interponer el recurso de revisión. Y tenemos la Constitución en el 104, fracción 1b, establece, corresponde a los tribunales de la Federación conocer los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo. Importante este artículo, 104, 1b, fracción 29, inciso H del artículo 73. Creo que ya me lo había mencionado. Solo en los casos que señalen las leyes, las revisiones de las cuales conocerán los tribunales colegiados de circuito, se sujetará a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto y en contra de las resoluciones que ellas dicten los tribunales colegiados de circuito no proceda juicio o recurso alguno. Y ahora bien, ya vamos a entrar en materia de juicio de amparo, recordando que el juicio de amparo es el máximo medio de control constitucional a cargo de un órgano jurisdiccional, ya sea por el juez de distrito, tribunal unitario, tribunal colegiado, la Suprema Corte, y tiene por objeto la protección de los gobernados en los casos señalados en los artículos 103 y 107. Habla también que en un principio el juicio de amparo tenía como finalidad al contribuir un medio superior para garantizar la supremacía. Hoy en día también habla sobre la constitucionalidad de los reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general por su sola entrada en vigor con motivo de promover el acto de aplicación que causen perjuicio al quejoso, así como los tratados internacionales a través de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 14 y 16. Tomar en consideración. El juicio de amparo también es, así como
los tratados internacionales a través de las garantías y legalidad consagradas. Del juicio de amparo indirecto. ¿Cuándo nosotros interponemos juicio de amparo directo o juicio de amparo indirecto? Hablamos que en materia de amparo, en materia administrativa, el juicio de amparo es un instrumento jurídico creado en favor, como lo habíamos dicho, de los gobernados para proteger nuestras garantías. Principios rectores del juicio de amparo administrativo. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 1 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que el Estado mexicano es parte. Repito, artículo 1 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que el Estado mexicano se encuentra a proporcionar y habla, por ejemplo, del principio de instancia de parte, de existencia de un agravio personal y directo, definitiva del acto reclamado, estricto derecho, apego conforme a la norma, relatividad de la sentencia, es decir, la sentencia que se dicte solo le ampara a ti y será sobre él o hechos específicos en los que se basó su queja, la suplencia de la queja, la prosecución judicial, por mencionar algunos. ¿Cómo se suscita el juicio de amparo en materia administrativa? Bueno, haremos hincapié. Compañera, entiendo el problema que usted me había expresado, que incluso se tuvo que trasladar de alguna comunidad de Oaxaca, por lo que ahorita en su comunidad no tiene luz en el lugar donde usted se encuentra. No se preocupe, esta sesión espero la pueda ver posteriormente y muchas gracias de antemano por su participación. Hablaremos entonces del juicio de amparo indirecto. El amparo se pedirá ante el juez de distrito contra las leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República, de acuerdo con la fracción primera del artículo 89 constitucional, asimismo contratos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos es cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio. El amparo solo podrá promoverse contra la resolución administrativa por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento. Si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. Asimismo, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Es decir, se trata de actos de ejecución de sentencia. Solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Hablamos también contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una enajenación que sea de imposible reparación. Asimismo, contra leyes o actos de las autoridades federales o de los estados, en los casos de la fracción 2 y 3 del artículo 1 de la ley, y contra las resoluciones del Ministerio Público que conformen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal en los términos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional. Esto es en cuanto al amparo indirecto. Ahora, el amparo directo habla que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponde a los términos establecidos por la fracción cuarta y sexta del artículo 100 constitucional 107 y procede contra sentencias definitivas o laudos en materia laboral también sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales.
administrativo o del trabajo, respecto de los cuales no procede ningún recurso ordinario por el que pueden ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso. Para los efectos de este artículo, solo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos, lo que habíamos mencionado. Habla también cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparación, imposible reparación, sobre constitucionalidad de las leyes, tratados internacionales o reglamentos, solo podrá hacer valer el amparo directo que procede en contra de la sentencia definitiva o laudo. Este material es de mucha utilidad, considérenlo para la actividad final. De antemano, no se olviden comentar en foro. De mi parte ha sido todo, me despido muy gratamente de ustedes. Ha sido un gusto poder trabajar en esta materia, derecho procesal administrativo, y que sobre todo hayan comentado en foro lo que nos quedó pendiente la última sesión. Una excelente tarde. Gracias, estimados compañeros.